Hola, muy buenas tardes. 48, 60. No. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse esta tarde. Estamos muy felices que por fin se llegó el día de tener este webinar anticorrupción. La verdad es que estamos muy felices de tener una mesa de discusión con integrantes muy eh, destacados de nuestro programa en anticorrupción y así como nuestro invitado especial Eduardo Bojorquez. Me permito darle la palabra de bienvenida a Francisco González, el director de posgrados. Hola, pues muy buenas tardes a todas, a todos. A nombre de esta escuela, de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, les damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia, a esta sesión virtual, a este webinar en anticorrupción. Quiero saludar y agradecer pues de manera muy especial a Abogadas MX, a sus integrantes, principalmente a su directora ejecutiva, Antonia Rodríguez. A través de ella, pues, saludamos a todas estas mujeres que están peleando por esta gran causa, ¿no? De lograr que cada vez más, pues, las mujeres abogadas, pues, consigan iguales y mejores oportunidades en el ámbito laboral, por supuesto, en sus diversas dimensiones como la política, la social, la económica. También queremos agradecer pues todo el apoyo que recibimos del equipo de Hypodec de nuestra universidad, entre ellos a nuestro coordinador de promoción, a Carlos Gerardo Herrera, y también de manera muy especial quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer el esfuerzo que viene haciendo pues de mes atrás otro compañero que también por cuestiones de trabajo no está presente, y es nuestro amigo el doctor Guillermo Tenorio, quien, bueno, pues hay que decirlo, le tocó construir pues este programa pues ya desde años atrás, y hoy día es una realidad, y precisamente este webinar pues es el tema que nos convoca. Gracias también de forma pues muy especial a nuestros panelistas, reconocer su generosidad, porque además, bueno, pues son profesores pues de esta maestría en anticorrupción única en su clase en todo México. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez. Muchas gracias a Sofía Ramírez. Gracias, Sofía. Gracias a Nicole. Gracias a Leonor Quiroz, que nos están acompañando y que, bueno, pues nos van a compartir en esta tarde, pues, conocimiento, experiencia en esa trayectoria que ellos, pues, han tenido en este gran desafío que nos pone la vida, ante este fenómeno que es, pues, la corrupción. Bienvenidos y enhorabuena. Muchísimas gracias, Francisco. Me voy a permitir darles un breve resumen de la semblanza curricular de nuestros panelistas en este momento. Primero tenemos a Sofía Ramírez Aguilar. Ella es directora general adjunta en investigación aplicada en la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Ella es maestra en economía y cuenta con amplia experiencia en estudios de mercado, manejo de bases de datos y asesoría en sistemas electorales y de seguridad ciudadana. Luego tenemos a Leonor Quiroz Carrillo. Ella es abogada especialista en diseño de políticas públicas en materia de rendición de cuentas, anticorrupción y mejora regulatoria, así como en derecho financiero. Después tenemos a Nicole Belandia Rivas. Ella es responsable de la práctica de compliance en Accuracy Legal and Consulting. Ella es abogada egresada del ITAM y es especialista en desarrollo e implementación de programas de ética, de integridad y de anticorrupción. Finalmente, tenemos a Eduardo Bojorquez, quien es el director general de Transparencia Mexicana desde 1999 y que nos honra con su presencia. Él es director ejecutivo también de la Fundación Este País Hace. Estudió licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora quisiera aprovechar que tenemos a
muchísimas personas conectadas, ahorita suman 340 casi, para permitirme darles una pincelada de lo que consta nuestra maestría en anticorrupción. Al menos quisiera darles como un esbozo del plan de estudios. La maestría fue diseñada a partir del reconocimiento de que la corrupción es un problema global que exige un estudio interdisciplinario y que para prevenirla y combatirla es necesaria la acción coordinada desde múltiples frentes. Podemos decir que la maestría tiene 4 grandes etapas de estudio. En la primera, se estudia el fenómeno de la corrupción, que no se limita a un análisis criminológico, sino que abarca el impacto que tiene en la gobernabilidad, en la economía y en los derechos humanos. En ella, los alumnos aprenden sobre los mecanismos de medición de la corrupción, así como los de evaluación y de eficacia de un sistema normativo y de política pública en concreto. La segunda etapa atiende al estudio de propuestas vigentes en materia de prevención y combate a la corrupción, que van desde el estudio de convenciones e instrumentos internacionales para la cooperación internacional hasta un estudio comparado de sistemas anticorrupción a nivel mundial. Posteriormente, se hace una inmersión total al estudio del marco normativo en México, para comprender el funcionamiento del aparato estatal de rendición de cuentas y para la investigación, persecución y sanción de hechos ilícitos relacionados con la corrupción que se dan en los ámbitos de gobierno y en el sector privado. La tercera etapa exige a los estudiantes salir de su zona de confort y experiencia para entender las aportaciones de diversas disciplinas para prevenir y combatir la corrupción, es decir, desde gobierno corporativo y programas de compliance e integridad, parámetros de control interno y responsabilidad en la función pública, criterios en materia penal y desde el derecho administrativo para sancionar a los responsables. Asimismo, los alumnos ponen todo su empeño y análisis crítico con miras a la reconstrucción de una visión integral de cumplimiento normativo, de rendición de cuentas y de políticas de alto impacto, con miras a la prevención del delito y el combate a la corrupción. La última etapa exige a los alumnos un esfuerzo de adquisición de habilidades para la toma de decisiones a través de herramientas para el diseño y monitoreo de sistemas de gestión anticorrupción al interior de las organizaciones, así como para diseñar, implementar y evaluar política pública en la materia. Nuestro modelo educativo está orientado en la toma de decisiones desde una perspectiva integral, considerando criterios técnicos y éticos para apoyar a los futuros egresados en la resolución de problemas y el diseño de soluciones en medio de situaciones muy complejas, en concordancia con la propuesta humanista del posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía. Esta clase magistral que nos vamos a permitir comenzar en este formato de webinar permitirá a nuestra audiencia tener una probada de nuestras clases de la maestría, con la voz experta de 3 de nuestras profesoras y nuestro invitado especial, a quienes cedo la palabra. Muchísimas gracias. Pues supongo que me toca abrir un poco la conversación. Primero, muchas gracias, María José, gracias a la universidad por la buena idea de empezar a profesionalizar el control de la corrupción en México. Y ven ustedes que dije control de la corrupción y no combate a la corrupción, porque esta no es una clase de literatura y de poesía en la cual invocamos las grandes luchas de la humanidad, ¿no? El combate a la pobreza, el combate a la corrupción, el combate al hambre, sino un grupo de profesionales, algunos de ellos amigos cercanos y muy queridos que están aquí, son parte de este panel, sobre un problema que se controla y que tiene que identificarse, por lo tanto, su orden de magnitud y las métricas exactas con las cuales se tiene que atender el problema. En tiempos de pandemia es inevitable ver los paralelismos con las epidemias y las pandemias. Las pandemias se controlan, no se erradican como se suele decir con ánimo de mucha enjundia, ¿no? Se controlan. Todos sabemos que cuando dijimos que desapareció la poliomielitis en México, realmente no desapareció, sino que el número de casos es un número de casos controlado. Ni los suecos ni los finlandeses se atreverían a decir que erradicaron la corrupción y están en los mejores lugares de todos los índices internacionales. Para no ir más lejos, hace apenas unos meses, el principal banco de Finlandia fue acusado de lavar sistemáticamente dinero durante 10 años.
y a lo mejor entre expertos dirían ustedes, bueno, pero eso es lavado de dinero, no corrupción. Sí, pero el regulador no vio durante 10 años que estaban lavando dinero y las investigaciones han mostrado que el regulador estaba comprometido con sobornos de parte de este banco. Finlandes es el segundo escándalo de lavado de dinero más grande de la historia de Europa. Entonces, si ni en Finlandia se atreven a decir que erradicaron la corrupción, cuando lo escucho no mencionar por líderes políticos y funcionarios, pues se da cuenta que es lírica, que es poesía, que es unánimo, pero no que es un asunto de expertise. De veras, felicitaciones a la universidad por empezar a contribuir a ser profesionales de la anticorrupción, que es muy distinto que hablar, digamos, de entusiastas, como lo he sido yo toda mi vida, y que he tenido que pasar de aprendiz de brujo a estudiar y a leer mucho para poder convertirme en uno. Qué bueno que hay interesados en este curso de posgrado y que la universidad lo ha visto como una prioridad. Decía yo, controlar la corrupción, creo que ese es el primer tema. Para controlar algo hay una vieja regla de los sistemas complejos que hay que aplicar, que por cierto comparte siglas con un organismo del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales del cual Leonor es parte, CPC. En Ciencias de la Complejidad decimos mucho CPC, pero no significa Comité de Participación Ciudadana, significa cuantificar, predecir y controlar. Lo que hacemos cuando vemos una pandemia o un fenómeno complejo como la corrupción es cuantificarla muy bien, predecir su trayectoria y conducta futura y controlarla. Eso es básicamente lo que significa un sistema anticorrupción, una política anticorrupción. Siendo un fenómeno complejo, cuantificamos el fenómeno, lo predecimos y vemos cómo controlarlo y evitar que crezca y que pase de ser una epidemia a una pandemia. Para cuantificar el fenómeno de la corrupción hay muchísimas herramientas, no es el espacio para discutirlas todas, para eso está la maestría, ¿no? Para que conozcan a detalle todas las formas y expresiones de la medición de la corrupción, pero la que importa por sobre encima de todas las mediciones es en concreto qué produce el Estado mexicano en términos de anticorrupción. Y voy a hacer el recuento rápido. Si ustedes ven cuántos casos de corrupción han sido sancionados con sentencias firmes de un juez. Cuando digo sentencias firmes es no solo que la impongan, sino que se cumpla. Van a encontrar un número muy cercano a 0. Todos sabemos que va a salir preliberado Javier Duarte, todos sabemos que algunos exgobernadores, Sonora, Nuevo León, el caso de Quintana Roo, van a ser procesos que duren, digamos, son las excepciones y cuando se les sanciona normalmente o se les prelibera o se les asigna, como en el caso de Aguascalientes, prisión domiciliaria. Entonces, nuestro sistema produce ceros en términos de sanción efectiva contra la corrupción. Si revisamos qué produce nuestro sistema, y no me refiero al SNAM, me refiero a la política, al conjunto completo de instituciones que forman nuestro entramado anticorrupción, si revisamos en concreto qué produce en términos de recuperación de activos, que digamos que es el objetivo secundario después de encontrar sanción efectiva para los responsables, verán ustedes que el número también se acerca a 0, ¿no? Estamos hablando que en toda la historia del uso de medidas, por ejemplo, para anticorrupción, las multas, hace poco se anunciaba una multa de 300,000 millones de pesos, creo que fue una cifra locuaz, ¿no? Que se anunció. A las 2 semanas había perdido esa institución el caso ante un tribunal y, por supuesto, si hubiera llegado por vía de amparo a la Corte, hubieran terminado perdiéndolo también, ¿no? Esas multas que se ven muy grandes y con muchos ceros, en la práctica no llegan a la tesorería de la Federación y a las tesorerías estatales. Son como grandes anuncios que terminan en pocos resultados. Si ustedes, como yo, tienen una perspectiva de derechos humanos, verán que en términos de reparación del daño a las víctimas de corrupción, pues también tenemos un 0, ¿no? México no repara el daño a las víctimas de corrupción, lo que produce nuestro sistema anticorrupción es 0. Bueno, y si vemos, digamos, otras formas de impunidad, la administrativa,
por ejemplo, ante las sanciones administrativas, verán que prácticamente toda sanción dura que se impone, cuando la revisa una instancia superior, se cae, ¿no? El porcentaje de bateo de nuestras contralorías es muy bajo, logran imponer sanciones, bueno, ahora con la nueva modalidad todavía menos, pero digamos, lograban imponer sanciones del orden del 30% de todos los casos que investigaban, y cuando pasaban a una segunda instancia o revisaba un tribunal, esas resoluciones se desplomaban. Y en los poquitos casos en los que hay sanciones, el 65% de los casos sancionados por corrupción administrativa o por infracciones a la Ley General de Responsabilidades, es por entregar tarde la declaración patrimonial. Ese es el grueso de las cosas que producen nuestras contralorías. No por el contenido, no porque se haya compulsado y se encuentren irregularidades haciendo seguimiento de la situación patrimonial de un servidor público, porque le entregó tarde, ¿no? Entonces, ¿qué produce nuestro sistema anticorrupción? Produce sanciones por entregar tarde la declaración patrimonial. Eso es lo que produce. Y en muy poquitos casos produce otra cosa. Entonces, si queremos aprender de anticorrupción, lo que tenemos que ver es qué produce al final el sistema y qué tenemos que ajustar para poder hacer que produzca otra cosa. Último tema, digamos, para abrir esta conversación. Por supuesto que como sociedad hemos hecho algo que marca la diferencia y que creo que hay que enfatizar. La sociedad mexicana, con razón, a veces se enfrenta a la violencia institucional del Estado saliendo a la calle a manifestarse, ¿no? A veces enfrenta su hartazgo con la inseguridad o alguna injusticia, también manifestándose en la calle. Creo que es muy loable lo que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, del movimiento feminista, ¿no? Tratando de llevar a una esfera mucho más amplia, como el 9 de marzo de este año, la exigencia de paridad, de justicia para las mujeres. Pero en anticorrupción no nos habíamos movilizado especialmente. Pensábamos que era un problema de nuestra cultura y de nuestra identidad, y pensábamos mal. La corrupción no está ni en el código genético de los mexicanos, no es parte de nuestra idiosincrasia. Por supuesto hay aspectos culturales, varios de los que están aquí han estudiado valores, actitudes, creencias, opinión pública, hay factores culturales, pero no es un atributo de la mexicanidad. Es el resultado de la interacción de una serie de factores que, como cualquier epidemia, crece cuando hay pocas medidas de profilaxis y de cuidado. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que lo que sí ha hecho la sociedad mexicana en los últimos 20 años es empezar a indignarse y empezar a darse cuenta que esto no es parte de la mexicanidad, que no debe ser parte de la mexicanidad, que no hay futuro para nuestra sociedad si no entramos en serio a controlar la corrupción y lo hacemos de manera efectiva, y que no basta la sobremesa y la queja para enfrentar el problema, ni todos nuestros tweets juntos, que había que ir a algún lugar, y ese lugar, ven que noble es la sociedad civil mexicana, no fue la plaza pública, fue el Congreso. La sociedad mexicana decidió en 2015 que no solamente había que despotricar el domingo, ¿no?, contra todo aquello que no nos gustaba de nuestro sistema, quejarnos amargamente de los gobernadores y exgobernadores, señalar la corrupción en las empresas de energía, sino hacer algo más. Y lo que decidió hacer fue ir al Congreso. Es la única sociedad civil en el planeta Tierra que, en lugar de ir a la plaza pública o sacar la cacerola, decidió ir a construir con su Congreso un nuevo marco legal e institucional para enfrentar este problema. Si ese marco legal e institucional es tan imperfecto como cualquier negociación que se da en el Congreso, digamos, había resistencias de parte de la clase política y por más que tratábamos de encontrarle por dónde, pues libraron muchos espacios con un truco que los abogados presentes saben muy bien, que se llaman transitorios, que es el viejo truco para evitar que las cosas empiecen a ocurrir. Y montaron detrás de cada una de las 7 leyes y de los 440 artículos que se construyeron muchos transitorios que nos tienen hoy esperando todavía el nombramiento de magistrados,
que hicieron que se tardara 2 años el nombramiento de un fiscal anticorrupción o una fiscala anticorrupción, como la fiscala Mijangos. Y tengo la impresión de que aunque éramos optimistas y creíamos que además de esas 7 leyes teníamos otros 40 instrumentos que modificar y que ajustar para ir transformando este tema, pues también nos enfrentamos con una clase política que se resiste al cambio en la práctica. No importa el color de los partidos, lo han visto ustedes, cambian los colores, hay alternancias, vienen distintas promesas y al final la clase política es cohesionada y se resiste y se protege entre ella. Son pactos contra unos o contra otros, pero la verdad es que la resistencia es muy grande para cambiar. Yo creo que la sociedad mexicana aprendió la lección, ha sido mucho más estratégica en otras ocasiones. Cuando entramos al diseño de la Fiscalía General de la República, lo hicimos bajo otro formato, con otras reglas, tratando de aprender de los temas del pasado. Ahora que hemos estado pensando, por ejemplo, en temas como la vigilancia de los recursos públicos alrededor de la pandemia, hemos ajustado nuestras estrategias, pero creo que la clave sigue estando ahí. En la medida en que la sociedad mexicana, el sector privado, la sociedad civil organizada, la desorganizada, los ciudadanos, cualquiera de los que forman parte de nuestra comunidad, se aleje de lo público y ceda el espacio para que una clase política que se resiste a cambiar sea la que tome las decisiones, esto no se va a mover. No seremos capaces ni de cuantificar, ni de predecir, y mucho menos de controlar. Y la verdad es que creo que muchos de los que estamos aquí ya empezamos a estar cansados de reportar año con año que las cosas no se mueven, que los índices no cambian y que México está estancado en este tema como en tantos otros más. Muchísimas gracias por la invitación y ya le entramos al diálogo con muchísimo gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora sí que tienen el micrófono abierto. Adelante. Gracias. A ver si quieren... Ah, perdón, Sofi, por favor. No, dale, adelante. Gracias. Bueno, para mí es un honor el estar en este masterclass. La verdad es que desde hace muchos años somos compañeros de batallas, unas ganadas y unas perdidas, pero siempre de manera muy persistente con mis queridos colegas. Y bueno, también la profesionalización alrededor de esta materia es indispensable desde la óptica ciudadana, desde la óptica del sector privado, que es de la que me tocaría hablar a mí. Es muy relevante porque el día de hoy efectivamente a lo mejor hay mucha voluntad para participar, pero es un sistema complejo y hay que aceptarlo, esto que estuvimos proponiendo y que a lo mejor a veces los que estamos aquí presentes nos arrepentimos de algunos artículos que nosotros mismos propusimos, pero sí es importante que se profesionalice porque la principal válvula ciudadana dentro de los sistemas anticorrupción son los comités de participación ciudadana. Y hoy día vemos que desgraciadamente no hay mucha profesionalización ahí, no hay conocimiento de esta materia, aun cuando se solicitan 5 años mínimo de experiencia en cualquiera de la gama de materias que implique el combate a la corrupción, que coincido con Eduardo, que ya no le vamos a llamar combate sino control. Desde hace algunas semanas ya había escuchado esto de Eduardo y por supuesto que sí, no es combate, es control. No saben cómo hacerlo, llegan al cargo y entonces estos ciudadanos que tendrían que ser el principal motor, pues empiezan a acomodar a la estructura, se empiezan a acomodar o preocuparse porque no saben cómo se digiere esta situación. Entonces yo sí pongo una gran estrellita de que la Universidad Panamericana se haya preocupado por esta materia y la maestría. Yo lo que diría es urge que mucha sociedad civil, organizada o no, asumamos que tenemos que participar en esta maestría. Mi primera invitación sería a los comités de participación ciudadana. Y en segundo lugar, quiero enaltecer esta parte que comenta Eduardo y que justo antes de entrar al Zoom platicábamos de manera informal. Qué gran alineación, qué gran motor vivimos durante esos años entre 2014 y 2016, en donde ante la resistencia del legislativo, la sociedad se sentía
traicionada porque no hacían caso a este paquete de 7 reformas, y se emprendió como una gran organización muy unida y muy alineada, Transparencia Mexicana, INCO, Mexicanos contra la Corrupción, Coparmex, como esos primeros grandes bloques de contención, y que después se fueron sumando más organizaciones, y tuvimos que acudir a la vía internacional, porque de plano en México no encontrábamos ese eco, pero como una sociedad civil organizada en un mismo objetivo, inclusive puede lograr en el exterior. En este caso acudimos a la OCDE, a la ONU, al BIAC, pues para poder poner nuestros puntos sobre la mesa y que ejercieran presión sobre el gobierno mexicano. Tuvo un gran desenlace. Por supuesto, perfectible, coincido con Eduardo, pero una ley 3 de 3, que fue una de estas iniciativas, que fue parte de este gran movimiento, en donde de 120,000 firmas que requeríamos, que era lo que se necesitaba para poder presentar una iniciativa ciudadana, se lograron 640,000 firmas, ¿no? 634,000 firmas para ser exactos. Entonces, de 120,000 firmas, el poder de la ciudadanía demostró que más de las 120,000, que era el requisito, había 634,000 ciudadanos que apoyaban esa iniciativa y su voz fue escuchada. Los demás fuimos únicamente vehículos, pero era la voz de esos 634,000 exigiendo un sistema anticorrupción. Y yo recuerdo muy bien cuando íbamos con los carritos, ¿no? Porque todavía era el sistema manual en donde teníamos que ir con los diablitos, llevando la comprobación de cada una de esas 634,000 firmas, y esas imágenes, ese gran ejercicio que se dio en estos años, me parece que se ha desdibujado ya en la implementación del sistema. Creo que tenemos que enfocar esas baterías en reorganizar, pero no solamente reorganizarnos por reorganizarnos. Me parece que ya hay un andamiaje legal y ahora hay que defenderlo a través de la implementación. Sí, es muy cierto que pues, la percepción no ha bajado. El índice LENSIC se están analizando ahorita ya por todo el mundo los resultados de esa encuesta, y seguimos teniendo los mismos focos incontrolados en materia policial, seguridad pública, trámites municipales y todo lo que tiene que ver con trámites de la propiedad. Tenemos ya eso, la encuesta no ha cambiado, no se ha movido la aguja de dónde sigue existiendo la incidencia en materia de corrupción. Entonces, creo que sí necesitamos reenfocar las baterías en estos rubros. Ese gran ejercicio tiene que ser nuestro motor de cómo sí se puede, cómo academia, sociedad civil, organismos empresariales, podemos dar la batalla y con argumentos, y más ahora que desgraciadamente se denota un embate en contra del sistema anticorrupción. Apenas hoy, ahora sí que cada día tenemos nuestra nueva noticia, nuestra mañanera, y pues ahora es el tema de que si los tribunales especializados, y mañana va a poder ser el INAI, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el INAI también deje de ser autónomo? Me parece que los riesgos hoy son de tal magnitud que conviene recordar lo que hicimos desde el 2014 hasta que se aprobaron esas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, para revivirlo, reanimar a esos mismos actores y sumar a otros ahora en defensa de ese sistema que creamos. Porque tan importante es llegar como permanecer. Y ahora yo veo que la permanencia es lo que desgraciadamente está en riesgo. Mucho, por supuesto, insisto, a la falta de profesionalización, y hay que asumirlo con toda madurez por parte de los comités de participación ciudadana, y también creo que es un tema de voluntad, en donde hoy todavía, por ejemplo, algunos gobiernos locales o inclusive municipales, en donde en el Estado de México tenemos comités de participación ciudadana municipales, parece que no se les ha quitado la idea de que somos ciudadanos independientes y que no es que seamos parte del gobierno y que somos servidores públicos. Y en verdad a veces es muy difícil cambiar esa concepción, pero si no estamos pudiendo con los sistemas estatales, mi propuesta sería no abramos todavía los municipales. En el Estado de México estamos padeciendo de una manera impresionante lo que está sucediendo con los comités de participación ciudadana en los municipios del Estado de México, de
125 tenemos 45, a veces 47, no rebasamos los 50 nunca, de los 125, y siempre es a la baja porque hay amenazas, porque los condicionan a los honorarios que se establecen en la propia ley. Si no renuncias, no te pago lo que te debo desde hace un año, y una serie de vicisitudes que yo creo que la ciudadanía misma tiene que medirse, no dar pasos en falso y decir no abramos ahorita los municipales hasta que estén consolidados los estatales, y los estatales apoyar. Desgraciadamente esta pésima estrategia y nos tenemos que asumir en el Estado de México de que se abrió a los 125 municipios, ponen exactamente los mismos requisitos para ser secretario técnico que para ser comité de participación ciudadana estatal, que para ser comité de participación ciudadana municipal, pues es evidente que nadie los cumple y por eso todo el mundo viola la ley, porque hay un gran porcentaje de ciudadanos que no cumplen esos requisitos. Entonces creo que hay que ya con estos años de experiencia hacer más eficiente nuestra participación ciudadana, enfocar en qué tenemos que modificar. Yo quitaría el tema municipal, por ejemplo, lo digo abiertamente, ¿no? Sé que puede ser muy criticado, pero yo quitaría en este momento los sistemas de participación ciudadana municipales, o al menos los reorganizaría en regiones o en un 80-20, cuáles realmente son un riesgo en materia de recursos públicos y cuáles no, pero sí también buscando esta voluntad de los ciudadanos de, a ver, no te postules si no le sabes, mano, porque nos estás quitando credibilidad. Y yo creo que eso también, esta autocrítica que siempre hago en los foros a los que voy, es importante hacerla también desde el lado ciudadano. Y por último, quisiera tocar el tema y que lo ha tocado en muchas ocasiones mis colegas, ¿qué pasa si nada más hablamos a través de nuestras redes sociales y no ejecutamos a través de la denuncia? También creo que es importante enfocar en una ciudadanía responsable, en donde no nada más se critique a través de tweets o de Facebookazos. Es importante también generar estrategias y herramientas de acción con el gobierno, de la mano del gobierno, para la denuncia ciudadana. Porque nos pasa también, por ejemplo, a mí, con mis colegas del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, que te llegan con un megacaso de corrupción, de mira, me está pasando esto, y le dices, yo te acompaño, vamos a denunciar. No, espera. No, porque pues es que luego van a tomar represalias y mi negocio. A ver, es entendible también esa parte, pero nos dejan también sin posibilidad de actuar a los que sí queremos que no haya esta parte de impunidad. Entonces, la ciudadanía tiene que ayudarse a través de la denuncia, blindar los procesos para que haya confidencialidad y no haya represalias. Pero hoy día el principal problema de la impunidad en materia anticorrupción es las escasas denuncias, la fragilidad en las investigaciones y que la judicialización es terrible y no llegan a sentencias. Entonces, hay que enfocar también los esfuerzos ahí. Hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias. Bueno, si Nicole no tiene urgencia en hablar, me gustaría compartir aquí un par de datos y un par de reflexiones, sobre todo a la luz de la introducción de Eduardo y de los datos que nos acaba de mencionar que existe Leonor. Me gustaría justo abonar desde el lado del un poquito más activista, pero manteniendo el ángulo académico, que es realmente lo que nos llama hoy a la sesión de hoy. Vaya, estamos hablando de que vengan a inscribirse a este programa, que me parece que además junta talentos de diferentes ángulos, con diferentes tipos de expertise, y celebro muchísimo que en la convocatoria haya habido tantas mujeres, no solo como ponentes, me siento halagada de ser parte de este panel, pero también entre las inscritas, lo cual me parece fenomenal, porque en ediciones anteriores, no solo de este curso, sino de distintos cursos académicos, talleres, seminarios, es invariable que la cantidad de hombres que está presente es muy amplia, y siempre somos minoría las mujeres que estamos ahí para escuchar y para hablar, y la perspectiva de género siempre va a abonar en la manera en la cual no solo se dictamina cuál es el problema o cuál es el diagnóstico, sino que también en cómo se aborda la solución. Entonces, sin más preludio, quiero presentarles aquí los datos de lo que nos preocupa a los mexicanos, y son datos de la ENSIG 2019 en la última columna, pero los previos es 2017, 15, 13 y 11, que son las publicaciones que hasta ahora ha hecho el INEGI. Y quiero destacar que esto sale a raíz de que el presidente López Obrador pues menciona
me parece que en la mañana estábamos contando casi 6,000 veces en lo que va de la administración, en sus discursos mañaneros, en sus conferencias matutinas, la palabra corrupción. Entonces, es algo que se ha vuelto como una suerte de cotidianidad y a veces ya ni siquiera lo escuchamos porque esperamos que, claro, estamos abatiendo la corrupción, estamos combatiendo la corrupción, estamos resolviendo la corrupción, ya no hay más corrupción. Y entonces, a partir de hablar con el discurso, pues también nos tendríamos que enfocar en cuál ha sido el efecto. Y aquí les quiero compartir estos datos. No es que la corrupción nos haya preocupado cada vez menos. Lo que vemos aquí es que la inseguridad y la delincuencia nos están preocupando más. Lo que aumenta entre 2017 y 2019 en las mediciones del INEGI, lo que gana la inseguridad y la violencia es lo mismo que pierde la corrupción. Y ahorita me enfoco en los otros aspectos, pero realmente, bueno, es importante destacar que esta encuesta fue levantada antes de la pandemia, en noviembre y diciembre del año pasado. Entonces, el INEGI, por supuesto, que no captura nada de los efectos de la pandemia ni del desempleo que de ellos se deriva ni nada, ¿no? Entonces, los datos de esta misma en sí nos dicen que no parece mejorar la percepción de la corrupción en la pequeña extractividad que hay de la corrupción en los trámites que realiza las personas en todo 2019, ¿no? Y esto, pues sí es francamente algo que debiera, pues, levantar nuestras antenas, porque si en la elección de 2018 muchos de los asuntos se resolvieron a partir de decir iba a haber un cambio en términos de corrupción y el sexenio Peña termina con tan mala aprobación presidencial, en gran medida también por la mala gestión anticorrupción, bueno, pues que se mantenga esta percepción de corrupción en los trámites no es una buena noticia. No es que haya empeorado, pero que no haya mejorado es en sí mismo una mala noticia. Entonces, cuando nos preguntamos qué hay detrás de nuestra percepción de corrupción, lo que hay es una realidad innegable. Vivimos en un México lleno de violencia, venimos en un México lleno de corrupción, donde además las sanciones que se dan a los grandes corruptelas, a los grandes desvíos de dinero, pues son, como decía Eduardo, pues vaya, detenciones muy bombásticas que a la postre pues se muestran que son liberaciones anticipadas, prisión domiciliaria, una serie de concesiones y por supuesto no hay ninguna recuperación de activo, que es realmente donde tendríamos que regresar, ¿no? Hay un resarcimiento del daño y a eso todavía ni siquiera hemos llegado a posicionarlo en la discusión pública. También somos un país donde hay muchísima desigualdad y pobreza, ya ni metí racismo aquí, pero bueno, creo que entendemos la tónica de que en un país con tantos pobres, con tanta desigualdad en el ingreso, por supuesto que quienes salen siempre revictimizados son aquellos con menos ingresos. Y aquí les quiero mostrar este dato, me parece súper ilustrativo, porque en 2010 Transparencia Mexicana hizo este Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, donde yo sé que es multicitado, dice 1/3 de las personas de los hogares más pobres que ingresan hasta un salario mínimo se fue en pago de sobornos, propinas indebidas, pagos facilitadores y demás. Bueno, en 2020 hicimos una suerte de réplica de ese cálculo con datos de una encuesta que levantamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y resultó que el 38% del ingreso de los hogares que ingresan hasta 3 salarios mínimos se va en estos mismos pagos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que un grupo más grande de gente entre los sectores más desfavorecidos y vulnerables está pagando una proporción más grande de su ingreso. O sea, esto quiere decir, pues sí, que la corrupción tiene un efecto regresivo y que le está costando más a las personas que más necesitarían su ingreso. Y bueno, aquí esto es otra cosa que Eduardo yo lo he oído y le he aprendido muchísimo. No toda la corrupción es ilegal. Esto hay que entenderlo para empezar a darnos cuenta, porque en algún momento lo que hoy tenemos tan bonito dibujado en un mapa del Sistema Nacional Anticorrupción, con leyes donde las faltas administrativas están perfectamente catalogadas, donde los delitos de corrupción tienen una tipología y ya queda muy claro qué es lo que se permite y lo que no se permite, y las sanciones asignadas a cada una de estas conductas. No siempre fue así. Y esta es una perspectiva histórica. Brevemente les quiero contar que en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, Jan González fue titular de Conasupo, que era una empresa estatal que entonces, perdón, ahí se me fue un acento, distribuía alimentos a bajo precio en comunidades más marginadas. Y en ese entonces, él siendo el titular de Conasupo, esta empresa estatal,
solicitó un crédito personal para comprar camiones y con ello fundar una empresa que, ¿qué creen? Iba a repartir la carga de los alimentos y como garantía del contrato para que le dieran el préstamo para comprar los camiones que le iban a dar servicio a Conasupo, pero a una empresa a su nombre, dio en garantía el contrato que él mismo firmó. Entonces tenía su firma como gobierno, como funcionario y como persona privada. Y no era ilegal. A la luz de la perspectiva que tenemos hoy, claramente aquí hay, vaya, un montón de faltas administrativas, de delitos. Y lo más evidente es, bueno, pues es conflicto de intereses. No sé, de verdad ofrezco una disculpa porque no sé por qué tengo tantos typos en esta lámina. Y bueno, la corrupción también ocurre en redes. Es muy raro y casi imposible que la corrupción ocurra donde una persona decida, pues me voy a quedar con un pedacito de lo que no me toca. Y este es un gran ejemplo porque lo conoce el público, sobre todo como soundbite, lo conocemos como la estafa maestra, que en su momento cuando se publicó, pues eran 7,000 millones de pesos desviados de 11 dependencias, utilizando 8 universidades públicas y 186 empresas privadas para desviar esos recursos. Después el monto se fue incrementando porque la estafa maestra se hizo solamente con la revisión de las auditorías de 2 años y conforme vas revisando, conforme los reporteros fueron revisando más años, se dieron cuenta realmente que este esquema de desvío de recursos que implicaba empresas privadas, universidades públicas y funcionarios del gobierno federal, pues se había replicado desde hacía mucho tiempo y se continuó replicando hasta mucho tiempo después, probablemente a la fecha, y tenemos registro de ello. En esta administración se siguen otorgando contratos a empresas privadas que han sido dictaminadas por parte del SAT, que es una autoridad federal, como presuntas empresas fantasma. ¿Cómo se mide la corrupción? ¿O por qué es importante medir la corrupción? Bueno, pues primero, porque lo que no nombramos no existe. Y si no le ponemos nombre, pues vamos a tener mucha dificultad en medirla. Y después es cómo se mide esa corrupción. Bueno, pues definiendo lo que queremos medir. Y para ello, me encanta esta cita de Transparencia Internacional porque es muy intuitiva. La corrupción se distingue en 3 grupitos. Hay muchas maneras de distinguirla, pero esta es muy sencilla. La corrupción pequeña, la extractiva, la que nos cuesta sacar del bolsillo cada vez que tenemos que ir a dar una propina porque necesitamos registrar un niño, ¿no? Cada vez que el de la ventanilla única en la alcaldía, pues nos dice que para la copia certificada del plano de mi casa, pues necesito mocharme con una lana. Esa pequeña corrupción que nos cuesta y que la ENSIG mide, que hoy en día cuesta 3,800 pesos y que se aumentó en 56% respecto a la medición de 2017, bueno, esa es la pequeña corrupción. Luego viene la gran corrupción, son estas que oímos en las noticias. Los de escándalos tipo César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge, pero también aquella que incluso sin haberse acreditado legalmente como corrupción, pues acabamos escuchándola como corrupción en nuestro cerebro. La Casa Blanca, la Casa de Malinalco, las propiedades de la familia Bartlett, etcétera. Entonces, sin que haya necesariamente una consecuencia o una investigación formal o posterior a una investigación formal y haber exculpado al investigado, esa percepción de corrupción, esa es la gran corrupción que se nos queda en la cabeza. Y la corrupción político-electoral es esta que tiene, pues, justo tintes políticos que al final lo único que buscan es perpetuarse en el poder. Bueno, dicho lo anterior, y ya con esto me apuro para no acaparar el micrófono, la percepción se mantiene muy alta, y se mantiene muy alta no importa cómo la preguntes, y no importa en qué medición. Aquí rápidamente quiero regresar en SIG en estos 2 primeros grupos de columnas, 2017 y 2019, y la tercera conjunto de columnas es nuestra encuesta en Mexicanos contra la Corrupción, y como pueden ver, varía 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, pero realmente lo que estamos viendo es que esta gran corrupción que percibimos no se ha modificado. Sin embargo, la pequeña corrupción, esa que nos hace sentir víctimas, pues ahí hay una discusión diferente, porque la ENSIG, que es esto de en medio, nos dice, bueno, usted fue víctima de corrupción a pregunta directa durante el último año si realizó un trámite y hubo un incremento de 1 punto porcentual. Cuando nosotros hacemos esa misma medición,
y le preguntamos directamente a la gente en 2018, en 2019, en 2018, 19 y 20, vemos que hay una pequeña disminución. Entonces, la pregunta es, ok, ¿por qué percibimos tanta corrupción si en la victimización pues está percibiendo que igual o no mejora o baja un poquito, ¿no? En ese sentido, regreso al costo del soborno. Bueno, lo que pasa es que este discurso que desde el púlpito presidencial oímos diariamente, donde nos dicen, se acabó la corrupción, los corruptos se van a ir a la cárcel, sé dónde están, se hace una reforma constitucional para volver la corrupción un delito grave en esta administración. Lo único que se va haciendo es subir el costo de la mordida. ¿Por qué? Porque al final la probabilidad de que agarren al corrupto, agarren a aquel que está extorsionando, es minúscula. Y sin embargo, como la amenaza del castigo es cada vez más alto, bueno, pues entonces aquel que está dispuesto a solicitar algún soborno, pues va a hacerlo a cambio solamente de un monto mayor. Estos son promedios nacionales, hay una dispersión muy importante a nivel estatal y lo pueden revisar en el comunicado del INEGI. Y aquí me reservo para la siguiente ronda a donde realmente quería yo entrar, que es un proyecto conjunto que tenemos Mexicanos contra la Corrupción y Transparencia Mexicana desde hace ya varios años. Y quiero darles también una probadita de lo que va a salir publicado el próximo mes de julio, pero insisto, aquí regreso en un ratito para mi siguiente ronda. Nicole, ¿no te oyes? ¿Ya estoy? Ya. Gracias. Bueno, pues quería dar las gracias a Francisco, a Salvador y a María José por esta invitación. Muchas gracias también a Leonora, Sofía y Eduardo. Estoy muy orgullosa y muy honrada de estar aquí con ustedes. Y el tema que yo les quiero platicar, y espero no tardarme más del tiempo que se me asignó, es la parte de retos en la implementación de programas de integridad o programas de cumplimiento en el sector privado. Entonces, les quiero dar un antecedente muy, muy general de estos programas y quiero platicar de estos retos tanto desde la perspectiva de las circunstancias actuales y cómo van afectando esta implementación y cómo pueden afectar también al sector privado y las intenciones que tienen todas las empresas de tener sus programas de cumplimiento. Bueno, los programas de cumplimiento, como ustedes saben, se componen de varios elementos, como son, partimos de una evaluación de riesgos para saber cuáles son esos riesgos a los que puede estar expuesta una empresa, políticas y procedimientos. Una vez que tenemos estos riesgos determinados, tenemos que tener la estructura normativa que nos ayude a regular al interior de cada una de las empresas cuáles van a ser las reglas del juego, en especial en temas de ética, integridad y anticorrupción. Tenemos que tener un compromiso por parte del grupo directivo o los consejos de las empresas, porque se está demostrado que si no, este tipo de programas no funcionan, si no hay un compromiso total por parte de ellos. Tenemos también que tener un elemento que es esta evaluación de terceros para ver esas personas con las que nosotros nos queremos asociar como empresas o con las que queremos forjar relaciones de negocio, que mantengan y que cumplan con estos estándares éticos que nosotros tenemos y que nosotros estamos pidiendo, y de esta manera ir generando estas cadenas éticas donde vamos asegurando que estamos trabajando con personas que mantengan los mismos estándares que nosotros. Una parte de capacitación y comunicación hacia el interior, porque es muy importante que todas las personas que integran a nuestra empresa conozcan cuáles son estas reglas del juego, conozcan cuáles son los temas que se espera de nosotros y qué conductas no van a ser toleradas por la empresa. Por último, una parte de seguimiento y monitoreo. Es muy importante que los programas de cumplimiento sean revisados con cierta periodicidad para ver si los controles se están aplicando y si esos controles funcionan. Y si no funcionan, hacer los ajustes y las medidas que se requieren. Y por último, también tener mecanismos de denuncia interna y también externa donde se puedan reportar posibles incumplimientos a nuestras normas y tener los mecanismos para hacer las investigaciones y para sancionar, porque ese es un gran problema que ya platicaron Eduardo, platicó Sofía. ¿Qué pasa a nivel nacional con la falta de sanciones? Pero también es importante que nosotros al interior de las empresas vayamos teniendo ese mensaje para todos los que se relacionan con nosotros y para todos los que trabajan con nosotros. En caso de que haya incumplimientos, va a haber consecuencias negativas y nosotros las vamos a ejecutar.
Esto le va dando seriedad y son los elementos que integran un programa de cumplimiento. Ahora, respecto a los retos en general que se enfrentan las empresas con sus programas de cumplimiento, hay 3 puntos que son los que se muestran mayores debilidades cuando se revisan los programas de cumplimiento, que son en la parte de la revisión de estos terceros con los cuales nos relacionamos. Las empresas están muchas veces acostumbradas a hacer revisiones de sus capacidades técnicas, de sus capacidades financieras, si son aptos para que nos asociemos con ellos, pero nos falla mucho esta parte de hacer estas revisiones en temas de anticorrupción y conocer la reputación y conocer los estándares que tienen para ver si nos convienen o si hay riesgos en el momento de entablar una relación de negocios con ellos. Entonces, este es uno de los puntos que se considera como un riesgo, como un reto que se tiene que superar porque se tiene que poner mayor énfasis en esta parte. Además de establecer medidas de mitigación. Muchas veces nos quedamos con la idea de que si una persona no tiene ya un programa de cumplimiento, entonces no nos debemos relacionar con ellos o se tiene que terminar la relación de negocio. Y esto no es así. Existe la posibilidad de pactar con ellos acciones de remediación en donde les des la oportunidad de implementar un programa de cumplimiento o adherirse a tu propio programa de cumplimiento en temas de anticorrupción. Otro de los temas que es un gran reto es esta parte de entender que los programas de cumplimiento son programas dinámicos, no son programas estáticos o que una vez que ya tienes todas tus políticas implementadas y emitidas, ya terminaste con ese trabajo. No, tienes que hacer una revisión constante, tienes que estar viendo si se están cumpliendo esas políticas y si están funcionando esos controles y también estar atentos a las circunstancias actuales, a las circunstancias que se van generando. Ahorita, más adelante les voy a platicar de los nuevos riesgos que están surgiendo ahora con estas circunstancias que trajo esta pandemia del COVID. Y, por ejemplo, los riesgos que se generan para las empresas ahora que estamos trabajando desde nuestras casas. Algunos estamos trabajando con equipos propios, otros están trabajando con equipos de la empresa, pero están en sus casas. ¿Qué pasa cuando cuando te cambian los controles porque ya tus circunstancias de trabajo están cambiando? Y cómo tienes que volver a hacer una evaluación de riesgos y tienes que ir ajustando tus políticas para poder protegerte y para poder adecuarte a estas nuevas circunstancias. Y por último, otro de los puntos que se considera todavía un reto para los programas de cumplimiento es la parte de capacitación. Muchas veces tenemos los códigos y se entregan los códigos de conducta o se entrega la política anticorrupción o la política que puedes tener en materia de conflicto de intereses, pero no nos cercioramos como empresa que todos nuestros trabajadores tengan muy claro cuáles son las reglas del juego y que conozcan a fondo estas políticas. Y sí dejamos la parte de la capacitación como un tema que se va a ver después porque nos gana el día a día y las operaciones sustantivas, pero que es muy importante y que se mantiene todavía como un reto en estos programas de cumplimiento y de políticas en temas de ética y anticorrupción. Otro de los retos que les quería yo platicar es la parte de qué hacemos cuando estamos viviendo en circunstancias digamos, adversas en temas de combate a la corrupción, con lo que platicaba Sofía, que los mensajes a veces son encontrados, si bien sale todos los días en los diarios o todos los días en las mañaneras se habla del tema de la corrupción, la verdad es que no hay acciones concretas, las sanciones, como platicaba Eduardo, no son permanentes, se acaban tirando en algún tribunal. ¿Y qué se puede hacer cuando entonces tal vez las empresas digan, pues tal vez no necesito entonces tener un programa de integridad o no necesito tener un programa de cumplimiento porque el tema del Sistema Nacional Anticorrupción se ve un poco estancado o la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y esta parte donde habla de tener los programas de integridad, que las empresas deben de tener un programa de integridad, pues no hemos visto que se esté aplicando. Entonces, ¿cómo cambiar ese chip al interior de las empresas para no estar condicionados a tener este tipo de programas
solamente porque me lo está pidiendo una autoridad o solamente porque me va a convenir de una manera económica, sino cómo poder vender estos programas al interior de las empresas y poderles transmitir y que todos entendamos que si tenemos estos programas de integridad y si vamos formando estas cadenas éticas y nos vamos relacionando y nos vamos pidiendo requisitos y estándares de cero tolerancia a actos de corrupción, de regular los conflictos de intereses y la manifestación de nuestros vínculos que podamos tener con trabajadores y servidores públicos. Esto va a agrandar, digamos, un ecosistema y va a generar estas cadenas de integridad que a la larga nos va a convenir a todos. Otro de los retos que me parece muy importante platicar ahorita es esta parte que, si bien, como dijo Sofía, no se veía reflejada ahorita la parte de la afectación económica a la que nos vamos a enfrentar, a la pérdida del empleo y la preocupación por temas económicos que van a tener las empresas, porque las empresas ahorita van a tener y probablemente están revisando sus gastos y están viendo cómo hacer estos ajustes y que no quieran empezar por reducir y decir, es que sabes que esta parte no me es prioritaria o esta parte no me es importante, porque ese es un análisis, me parece, muy a corto plazo. Me parece que se puede lograr tener estos programas de ética e integridad con los mismos elementos, sí tal vez recortando un poco el costo de los mismos, pero sí logrando cumplir y sí manteniendo estos requisitos para poder seguir trabajando y para poder seguir implementándolos. Estamos viviendo y estamos viendo todos los días cómo la sociedad cada vez tiene mayor participación en la exigencia del respeto y de respeto a los derechos humanos, cero tolerancia a temas de racismo, cero tolerancia a temas de discriminación y también cero tolerancia a temas de corrupción. Entonces, creo que es muy importante que las empresas logren ver y que el sector logre ver que es un actor fundamental en esta parte y que si se suben a esta ola, es también muy importante para ellos que se logren posicionar como una empresa responsable, como empresas que cumplen con estos requisitos y como empresas que están interesadas en ir mejorando y en hacer mejor cada vez las cosas. Entonces, me parece que ese es otro reto que tenemos que lograr y que tenemos que transmitir con ellos, transmitir al interior de las empresas. Y uno de los ejemplos que les quería yo dar era respecto a el tema del COVID y cómo está impactando, por ejemplo, la evaluación de riesgos de las empresas para poder ajustar sus políticas internas y sus programas de cumplimiento. Entonces, era un poco esta parte que les estaba platicando de cómo proteger la información de la empresa cuando estás trabajando desde tu casa, cómo evitar que haya conflictos de intereses que se estén generando. Hubo un artículo que salió hace como 2 semanas por un caso en Inglaterra donde uno de los trabajadores de su sistema del servicio de salud había montado una empresa para vender insumos médicos de protección, como son las caretas, como son las mascarillas, los cubrebocas y los trajes de protección, siendo un empleado de este sistema que además trabajaba en el área de procura, y estaban analizando por qué se dieron estas posibilidades en este momento. Y claro, una de las circunstancias es, bueno, es que ahora tenemos a un porcentaje grande de nuestros trabajadores en su casa. Ya no tienes las mismas circunstancias que tenías cuando estabas en un escritorio rodeado con tus compañeros, ¿no? Que tenías muy claro que no tenías ese tiempo o que no podías estar haciendo llamadas para hacer negocios, y estando en tu casa esas circunstancias cambian. Entonces todos estos son pequeños ejemplos, es un pequeño ejemplo de cómo todos nuestros programas de cumplimiento se tienen que ir ajustando de acuerdo a las circunstancias que nos va presentando el día a día. Entonces yo creo que esos son como los principales retos, y sobre todo cerrar con la idea de que es muy importante que el sector privado asuma la responsabilidad que tiene de generar espacios, relaciones y comunidades éticas, y no dejar solamente esta responsabilidad a los órganos del Estado. O sea, hay que cambiar ya y hacer esa transformación en donde lo vamos a hacer nosotros y lo tenemos que exigir nosotros y tenemos que empezar y dar el ejemplo a nosotros. Entonces, y con esa parte cierro yo ahorita.
¿Ya empezamos con preguntas y respuestas o todavía no? ¿O seguimos hablando? Pues yo creo que hay varias, ¿no, Sofía? Podemos empezar, por ejemplo, hay una muy buena pregunta sobre por qué las cámaras empresariales y los gremios no expulsan a sus agremiados cuando se les encuentra responsables de actos de corrupción. Creo que es una estupenda pregunta y tiene que ver con lo que decías, Nicole. Si como gremio o como sector industrial no se muestra una señal clara de esa molestia, de esa indignación contra que tus pares en una cámara sean deshonestos o incluso hayan sido identificados y sentenciados como partícipes de un acto de corrupción y no son expulsados, creo que ahí hay un tema muy interesante. El otro día discutiéndolo con Marco Fernández, un profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, le decía que en México solamente en una ocasión se ha expulsado a una empresa de una de las cámaras industriales o comerciales o de servicios. Y digo, creo que cuando les diga el nombre de la empresa, creo que va a ser muy claro que no tenían de otra. La empresa se llamaba Odebrecht, ¿no? Entonces, después de haber sido encontrada de corrupción por el Departamento de Justicia, acusada en 13 países, no es el escándalo más grande del mundo, el escándalo más grande del mundo es Siemens, ¿no? Es 177 veces más grande que Odebrecht, el caso de Siemens. Pero, digo, porque siempre nos gusta pensar que como es latinoamericano es más grande, ¿no? No, es chiquitito en comparación de Siemens. Pero la verdad es que es muy interesante el tema, porque creo que esos códigos que nos describe Nicole y que estudiamos, Sofía, ¿no? Y los equipos de transparencia y MSCI alrededor de las 500 empresas más grandes del país, solo van a tener fuerza en la medida en que haya presión interna y liderazgo de parte de la cabeza de la institución y del personal, pero también cuando los pares encuentran valioso e importante este tema. Y si los pares no lo encuentran, el pretexto que nos dan una y otra vez en las licitaciones las empresas es: yo no soborno, pero si no lo hiciera en esta ocasión, mi competidor va a ganar el contrato, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tengo un código de ética de cero tolerancia a la corrupción, pero no me queda de otra, ¿no? Si no pago, va a ganarlo mi competidor. Entonces, creo que hay un tema muy interesante y lo conecto con lo que decías, Nicole, nada más para abrir la conversación. Tuve la fortuna de que me invitaran a un grupo de trabajo de 13 países que estamos viendo a nivel global cómo el post-COVID, ya estamos trabajando en el post-COVID, va a afectar la corrupción no solo en México, sino en la región y en el mundo. Y nada más, digo, para documentar, como decían los clásicos, el optimismo o el pesimismo, lo que ustedes prefieran, imagínense el siguiente escenario. Va a haber, por lo menos en México, va a haber menos recursos fiscales, los mismos competidores, porque no todas las empresas van a cerrar de aquí a diciembre, va a haber muchas que van a dar la pelea, una situación excepcional alrededor de la declaratoria de emergencia que va a estar, van a ver ustedes que los gobiernos no la van a desactivar aunque pase la pandemia, porque conviene mucho comprar por adjudicación directa y sin controles, entonces la van a estirar y estirar y estirar. El otro día detectamos una compra de emergencia en Six Flags en el gobierno federal, fue divertidísimo, ¿no? O sea, debe ser una compra de emergencia de pases para Six Flags, pues caray, ¿no? No estoy entendiendo la emergencia y la pandemia. A lo mejor ya tienen una visión integral del bienestar de las personas y están tratando de hacerse de pases, ¿no? Para cuando termine todo esto, ¿no? Creo que vamos a enfrentar mucha violencia, enorme inseguridad. Eso quiere decir que va a crecer la corrupción en ministerios públicos y en instituciones de procuración de justicia. Entonces vas a tener más presión para corrupción en construcción, en obra pública, en adquisiciones, más presión para corrupción alrededor del tema de justicia, menos recursos fiscales, la estructura inflacionaria que describe Sofía, se va a subir el costo de la mordida, se va a subastar porque son más actores en menos tiempo, y agréguenle ustedes un componente mágico que Salvador Beltrán no me va a dejar mentir, esto es magia, y un proceso electoral federal
que incluye 13 cambios de gobernador, más de 2,000 municipios y 30 congresos nuevos. ¡Wow! Digo, pues ahora sí que, Nicole, con el nuevo escenario, de verdad esperemos que el sector empresarial no, cuando le pasen la charola, piense 2 veces, ¿no?, en aportar ilegalmente a las campañas. Cuando le pidan soborno porque va a haber menos recursos y más tiradores, invoque los códigos de conducta y las herramientas que describes, y sobre todo que los pares, creo que las cámaras y los gremios, ejerzan esa función de presión, o sea, proactivamente diseñen un discurso anticorrupción un poquito más complejo que el tachar la manzanita y yo no doy mordidas, y entendiendo que las presiones para las empresas van a ser enormes. Sin ir más lejos, y con ello cierro, acabamos de ver, estamos revisando deuda estatal y créditos, ¿no? Y bueno, ustedes se podrán imaginar que en México la lista de prelación de los créditos que están entregando los gobiernos es pública. Bueno, debería ser pública por ley, no lo están haciendo, no están publicando los créditos. Entonces, evidentemente se van a colar, esto lo llamamos, supongo que Sofía lo tiene muy claro, moral hazard. Se nos van a colar un montonal de agentes económicos que no van a cumplir con los créditos y van a ser decenas de pequeños fuegoproas, ¿no? Propiciados desde el propio Estado porque no transparentaron la lista de las empresas que recibieron los mecanismos. Ya no les digo de deuda porque eso se pone todavía más escabroso porque involucra lo financiero. Pero vamos camino derechito a 4 factores que no hay que perder de vista, van a complicarnos la vida en la agenda anticorrupción. Elecciones, recesión económica y necesidad de recuperación y reactivación, una competencia despiadada por contratos gubernamentales en circunstancias de menor crecimiento económico y controles relajados o sobre pretexto de la pandemia. Yo creo que ahí traemos un tema enorme, Nicole, y no quería dejar de subrayarlo y abrir un poco ese lado, ¿no?, del sector empresarial, Sofía, que traías justo en la lámina donde te detuviste. Justo en ese punto. Sí, totalmente de acuerdo, Eduardo. Yo creo que hace falta que se generen bloques y estrategias desde el sector privado donde se generen estos acuerdos de cero tolerancia y además se generen las herramientas para que en el mismo sector privado tú puedas hacer denuncias e ir en bloque para poderse proteger como por parte de las cámaras de todas estas acciones que van a suceder. Yo muchas veces les platico cuando estamos poniendo el tema de prohibición a donativos a partidos políticos o mucho cuidado con las donaciones y los donativos que van dentro de todas estas políticas de los programas de integridad. Y es que ese es tu primer paso y ese es tu primer mecanismo de defensa cuando llegan a pedirte, porque lo tienes ya por escrito, lo tienes emitido, no es algo nuevo. Y si a esto además lo subimos de nivel y empezamos a generar esas herramientas y esos mecanismos para poder defenderse al sector privado en bloque, creo que nos va a hacer un poco más fácil esa defensa. No sé qué opina Leonor y Sofía. A ver, Leonor, si quieres tú primero, porque yo ya, o sea, vengo con toda la artillería para enseñarles lo que creo que está pasando justo en el sector privado que se está haciendo pato. Claro, bueno, pues yo creo que mucho parte de la impunidad, el por qué en organismos empresariales o en comités de participación ciudadana aún no tenemos esta fortaleza. Códigos de ético pululan, el escrito 1, el escrito 2, la firma, la foto, pero ¿qué pasa? Que al momento de querer ejercitar la maquinaria, fiscalía y judicial, es cuando las piezas se rompen, ya sea porque se echa para atrás el denunciante o porque aún echado para adelante y acompañado a denunciar, sucede o por negligencia, que también es paso A, o con dolo, la investigación no está bien armada, o bien en la parte de la judicialización también puede suceder, o que no le pasaron bien la investigación. Entonces la más sencilla y la que conocemos todos los días es, estaba mal hecha la averiguación previa y no me dieron elementos. Entonces yo creo que entre esta cadena de impunidad, sí tenemos como organismos empresariales y como ciudadanía, sobre todo los que nos dedicamos a este tema, pero ciudadanía en general, tenemos que
adoptar un gran compromiso por el tema de denuncia. Yo creo, más allá de que haya, porque alguien preguntaba, aprovechando a contestar preguntas, si es bueno o no que se den incentivos económicos. Yo creo que cuando ya están dañando a tu empresa porque le están extorsionando, debe de ser de tu propio interés acudir a un andamiaje que realmente te blinde y te solucione el problema. Pero las empresas, ¿por qué ya no están acudiendo a ese andamiaje? Porque no creen en él. Hay un gran filtro entre las que quiero pero no creo y las que sí creo pero no me conviene y prefiero seguir en este status quo. Entonces, entre los dos grandes bloques, sí creo que es un proceso muy complicado que un organismo empresarial, por ejemplo, hablando de expulsiones, decide expulsar a un socio cuando no hay una sentencia firme, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces podría abrirse un proceso judicial y ya se les aseguro que sí va a ser muy, muy efectivo, rápido, en donde le obliguen al organismo empresarial a reinsertar a esa empresa. Porque no basta un código de ética para expulsarlo. Yo les puedo decir, en Coparmex hay toda un grupo de trabajo donde se dedica a la parte de gobierno corporativo, a recibir denuncias, pero no las recibimos. Esa es la verdad. Créanme, yo llevo ya 14 años de manera continua trabajando en estos temas, pero también inserta en un organismo empresarial, que en este caso es Coparmex Nacional, y no llegan este tipo, ni siquiera a nosotros, dentro del mismo gremio, nos llegan este tipo de denuncias. Entonces también necesitamos hacer un llamado a confíen en nosotros. No somos la autoridad para resolverlo. Eso sí, no te lo podemos dar. Pero sí blindarte, acompañarte, que en mi caso, por ejemplo, como en mi cachito del Estado de México como ciudadana que se dedica a estos temas en el Estado de México, lo he ofrecido. Es más, a punto de agarrar el coche de ahorita mismo, ya con ese video, ahorita vamos, y en verdad que no lo logro. No logro, porque hay una gran incredulidad, pero también un gran miedo. Entonces, mientras no logremos sentencias favorables y recuperación de activos, ese problema lo vamos a tener todos los días. Yo creo que cuando la propia ciudadanía e inclusive los corruptos del sector privado y sector público empiecen a ver en estas dos etapas sanciones, pero no como las que bien dice Eduardo, las que acaban en una domiciliaria, ¿no? Sanciones que realmente sean agresivas en contra del corrupto y sanciones firmes y recuperación de activos. Mientras no lleguemos ahí, vamos a seguir teniendo el problema de origen en la falta de denuncia, en el no creer o bien en el status quo porque me conviene competir de esta manera ilegal. Yo creo que también coincido plenamente con ustedes. O sea, en gran medida es la impunidad porque, vaya, creo que hay de dos sopas. Que haya una sanción del gremio, claramente importa, si tiene consecuencias monetarias o en los contratos o en las relaciones públicas de esa empresa. La otra es que de plano te caiga la tabla de la autoridad y entonces pues, te congelen bienes, te cobren por medio de decomisos, yo qué sé, hay como muchas opciones. Pero mientras eso no suceda, otra vez, la amenaza de la sanción es altísima, pero realmente la probabilidad de que suceda algo es bajísimo. Entonces tú puedes decir pena de muerte a los corruptos. Va a haber corrupción de todas maneras mientras haya impunidad. O sea, eso creo que lo tenemos clarísimo. Me gustaría regresarme a la parte de las empresas para que vean un poquito. Ya sé que va a haber colegas que dicen, oye, pero pues esas nomás son gráficas. Pues son gráficas que nos van ilustrando hacia dónde vamos y por qué estamos transitando por este bache. Espérenme, perdón. Aquí está, aquí es donde me había quedado. Nomás quiero la nota previa. Es que esto es un trabajo de equipo desde hace ya 4 años, 17, 18, 19, 20, con 3 publicaciones, 18, 19 y 20, que hemos tenido Transparencia Mexicana y MSCI. Ha evolucionado el proyecto, las colegas que participamos en esto, porque salvo Eduardo, todo el resto del equipo es femenino, lo cual también me parece fantástico. Y hemos además visto evolucionar justamente hacia dónde va tanto la participación del sector empresarial, pero también del lado del gobierno, ¿no? Aquí otra vez nomás para ponernos en sintonía, la gente percibe que cuando la corrupción ocurre es culpa del gobierno, literal, culpa, no responsabilidad, es culpa del gobierno. Y considera que en mucho menor medida es de las empresas y ciudadanos. Pero cuando le preguntas a la gente, oye,
Pero entonces, ¿las empresas qué? Y pues obviamente te dicen en casi 80% que no, que las empresas pues sí tienen mucha corrupción ahí dentro. Entonces, la gente percibe que la corrupción la detona el gobierno, pero tiene clarísimo que 8 de cada 10 casos los empresarios también tienen ahí algo o mucha de responsabilidad. Entonces, este es el ejercicio que hacemos de integridad corporativa. Revisamos las 500 empresas más grandes de México según Expansión, la revista, y lo que hacemos es que las organizamos en la calidad de sus códigos de ética públicos. Y subrayo públicos porque aquellos que los tengan en un cajón bajo llave, pues muy bien por ellos, pero yo como ciudadano o yo como empleado o yo como socio accionista o comercial, pues no las puedo ver. Entonces, aquello que no se ve, otra vez, detona opacidad, y la opacidad pues, siempre es compadre de los arreglos en lo oscurito, de la corrupción, de los conflictos de intereses y demás. Entonces, la primera ola que pueden ver ahí es la cafecita, es 2017. Yo sé que los promedios pues juntan como toda la información en una cacerola y te dicen en promedio, pero realmente lo que importa es la distribución. Entonces, como pueden ver del lado izquierdo, siempre va a haber una montañita que te dice, bueno, pues estas empresas tienen muy pocos puntos y las montañas de la derecha son más planas, pero son aquellas que tienen más puntos. Bueno, regresando a 2017, teníamos en promedio 36 puntos sobre 100 de las 500 empresas. Relativamente bajo y preocupante, porque estamos hablando de empresas que son cadenas de sector, más bien, son líderes en sus sectores y son parte de las cadenas productivas internacionales. No son empresitas, son las 500 empresas más grandes de México. Entonces, que tengan o que hayan tenido en 2017 36 puntos sobre 100 era escandaloso. En 2018 vimos un avance, como pueden ver la montañita al lado derecho verde creció un poquito y decreció tantito la verde del lado izquierdo, que son la cantidad de empresas que no tienen mucha información o nada de información pública, y subimos 10 puntos. Esto fue súper alentador porque vimos cómo avanzamos rápidamente solamente con hacer un poquito de barullo. Oigan, empresas grandes no están siendo suficientemente transparentes y ya sobre la base de lo que publiquen no están siendo tal vez suficientemente precisas en la calidad de las políticas anticorrupción. Bueno, 2019, 11 puntos más en un año. Bueno, estábamos exultantes el año pasado. O sea, logramos primer año 10 puntos, segundo año 57 puntos. ¿Y qué creen? Llegó el 2020 y nos alcanzó la realidad, porque obviamente todo esto no solamente lo produjimos nosotros, a nosotros nos da muchísima satisfacción ser parte de el avance, digamos, en la calidad de las políticas de integridad de las empresas, pero sabemos que no estamos o no somos los únicos que tenemos algo que decir aquí. Y llegamos a 2020. 2020 todavía no se publica. 2020 se va a publicar una primera entrega, así una probadita, en la revista de Expansión de julio. Por eso solo les voy a mostrar la distribución. Perdón que mi gráfica, esta la hice en Excel porque literal es algo que todavía estamos trabajando. Mi gráfica no está tan bonita y no tiene el diseño que tiene la otra, pero pueden ver que sucede exactamente lo mismo. Tenemos una montañita del lado izquierdo, con el mayor número de empresas del lado izquierdo, me parece que son alrededor de 70 empresas, 67 empresas que tienen una calificación de 5.9 y hay 100 empresas que tienen calificación de 10 o menos. O sea, una quinta parte de las empresas están en niveles bajísimos. Prácticamente tienen una página de internet y una mención a códigos de ética o anticorrupción. Pero cuando vemos la distribución, y aquí es donde yo decía que tenía tal vez un poco de ideas de qué podría estar pasando, pues primero vemos el promedio. El promedio está solo en 60%, 61%, 61 puntos sobre 100, perdón. Entonces, si habíamos visto que en los años anteriores el promedio era de 50, o sea, el aumento era de 10 puntos cada año, de 36 a 46, de 46 a 57, y este año aumentamos 4 puntos, pues pareciera un borrador de sonrisas, pero no. Lo que acabamos viendo es que en 2020 el 50% de las empresas tiene 74.5 puntos o más. Esto es buenísimo, porque lo que nos está diciendo es que la mitad de las empresas ya tienen un 7.5 sobre 10. O sea, la calidad de una cantidad importante de empresas, de sus códigos de ética, de sus políticas anticorrupción, sí la hemos logrado mover. Bueno, sin embargo, ¿qué hacemos? Pues con todas estas que están rezagadas del lado izquierdo, pues nada. Esas son las empresas que
a pesar de ser tan grandes, pues en algunos casos son familiares, pero en otras cosas simplemente no es una prioridad para ellas tener la publicidad de sus políticas de integridad. Y eso sí es un problema, vaya, es una externalidad negativa para todos. ¿Por qué? Porque aquellas personas, aquellas empresas que tengan negocios con las empresas que no publicitan sus códigos de ética, que no tienen pública su política de compliance, pues no se sienten compelidos, bueno, pero ni a mover ni a despeinarse, nada, si sucede que hay algún tipo de ofrecimiento de pago indebido, soborno, etcétera. Entonces, es muy importante que nos enfoquemos sobre todo en aquellas empresas que se han esforzado en mejorar. Hay un reto muy importante en jalar a las de atrás, porque no solo es que estas estén detrás, es toda su cadena productiva. Y bueno, pues con esto ya quiero cerrar. Simplemente que también es por el entramado institucional. Esta es una nota de reforma del 8 de junio, pero resume muy bien un documento de Control Risks, que lo que dice es que la calidad de el entramado institucional anticorrupción en México cayó. Y cayó en cuestión de meses, en cuestión de años, porque teníamos la última calificación del año pasado 4.65 y este año 4.55. No es que cayéramos mucho, pero otra vez, el no mejorar ya es en sí mismo una pérdida, porque veníamos de estrenar una reforma constitucional anticorrupción en 2015, veníamos de estrenar un entramado legal, nuevas leyes, reformas importantes en 2017 y luego un sistema nacional anticorrupción o 2016 y luego un sistema nacional anticorrupción en 2017 y demás. Y aquí lo que estamos viendo es, bueno, llega 2018 un cambio de régimen, no un cambio de gobierno, un cambio de régimen. ¿Qué será la expectativa? Acabar con la corrupción. Y un año y medio después vemos que realmente la percepción de corrupción, de la gran corrupción, se ha mantenido. La pequeña corrupción, pues en incidencia también se ha mantenido, el costo de la mordida se ha incrementado, pero realmente del sistema pues no sabemos mucho. No ha sesionado el comité coordinador en meses, tenemos súper mermada la participación ciudadana porque no hay comisión de selección que seleccione, perdón la redundancia, al comité de participación ciudadana, que es el ente del cual además emerge el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, creo que lo que acabamos viendo es las empresas, pues, ¿por qué no están mejorando tanto como venían mejorando en años pasados, en 2020? Por esto, porque están viendo que al final la impunidad por hechos de corrupción se va a seguir perpetuando. Y esto es de amigos y esto es de cambio de grupos. Ese es el mensaje que creo que nos está frenando en mejorar la capacidad de ejecutar políticas hacia adentro de los gremios anticorrupción, porque además sean creíbles, porque hay una autoridad que va a ir a por ti si tú no te pones las pilas. Con esta última lámina, porque es una pregunta que surgió, quiero cerrar. Claro que hay que denunciar, claro que hay que invertir a los sistemas de denuncia, pero muchas veces no sabemos por dónde empezar. Entonces, desde toda la discusión de que tiene que funcionar o poder funcionar de manera anónima, y la discusión legal que hay es que si no, ¿quién va a ir a ratificar? Bueno, tienes que poder procesar esa denuncia anónima, tienes que poder distinguir entre cuáles son anónimas y cuáles no, pero también tiene que haber mecanismos alternativos, ¿no? Tiene que haber digitales, presenciales, tiene que haber protección contra represalias. Este es un elemento importantísimo. Mi colega Carla Crespo de Transparencia Mexicana, bueno, no saben cómo lo machaca. Si no hay una protección contra represalias, ¿quién creen que hubiera a denunciar? Nadie. Tiene que recibir denuncias internas y externas, tiene que poder estimular la denuncia, pero tiene que haber dinero, tienes que poder poner tu cartera donde pones tu palabra. Y ahí es donde otra vez la puerca tuerce el rabo, porque ponen su sistemita, su plataformita, o contratan un tercero o una línea de teléfono, y luego nadie pela esas investigaciones, no se sancionan. No hay un correlato del cual Eduardo ha estado hablando todos estos años, ¿no? Todavía no sabemos qué sucede al interior de las empresas cuando la autoridad dice, claro, Odebrecht se sanciona. Bueno, ¿y qué hizo Odebrecht en el camino, no? Tiene que haber mecanismos para procesos de investigación y tiene que poder prever cooperación. ¿Con quién? Bueno, pues con los involucrados y con la autoridad. Y otra vez aquí la autoridad tiene que poder demostrar y mandar el mensaje de que va a suceder algo cada vez que recibe una denuncia y no nomás va a dejar en la absoluta indefensión a aquel que fue a denunciar. Ya, con esto cierto. Gracias.
Tal vez como complemento rapidísimo en 30 segundos. La denuncia es muy importante y creo que todos estamos de acuerdo. Pero cuando reformamos la Constitución en 2015, quitamos la denuncia de la Constitución como mecanismo para activar las investigaciones del Estado, que es lo que hacen las sociedades democráticas modernas. Tienen que actuar ex oficio. Entonces yo tengo una invitación para los colegas que hacen litigio estratégico, que empiecen a preparar los casos por omisión de los asuntos que se debieron haber investigado ex oficio y no se investigaron. La Constitución es muy clara, ¿eh? La investigación es ex oficio, no necesitas presentar una denuncia. Si se conoció en el Reforma, el New York Times, La Jornada o el diario más chiquito de Puebla, de todas maneras hay omisión de la autoridad si las fiscalías no iniciaron. Y el otro apunte muy rápido, Nicole se concentró en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que prevé el paquete de compliance, así lo incluimos desde la Ley 3 de 3. Pero yo creo que la que realmente mueve al sector privado es la miscelánea penal, es el Código Penal. Y ya hay responsabilidad penal para las empresas en México. Ya no es solamente responsabilidad administrativa, lo metimos también en la reforma anticorrupción. Y de hecho, fue lo que nos permitió negociar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en mejor forma, que nosotros traíamos responsabilidad penal de las empresas, responsabilidad administrativa, una política muy agresiva de compliance, y Estados Unidos no. Al punto que hay una pregunta ahí sobre un caso famoso, el caso Walmart, en el chat. Al punto, ustedes saben que por los Estados Unidos consideran legal el pago de facilitación y México y Canadá no. Bueno, fue un encontronazo con los gringos porque ellos mantuvieron el pago de facilitación como legal por la presión de Walmart sobre el Capitolio. Porque si se convierte en ilegal el pago de facilitación, casos como el de Walmart, el de Boeing y otros casos muy grandes de corrupción que se persiguen bajo el FCPA serían identificados como responsables, ¿no? Entonces, creo que ahí, es muy importante entrarle a la denuncia y a la protección de denunciantes y evitar el tema de represalias, pero yo creo que hacia donde nos vamos a mover es hacia la omisión del Estado, que debió haber investigado ex oficio estos casos y no lo hizo. Y ahí sí, por vía de amparo, por vía de litigio estratégico, por vía de denuncia administrativa y penal, va a haber una lista muy larga de servidores públicos que estaban en las áreas de anticorrupción o en las áreas de fiscalización que fueron omisos al momento de actuar en los casos y que por lo tanto son elegibles para ser investigados por delitos administrativos graves en términos de corrupción. Entonces, sí, la denuncia sí, pero ex oficio también, ¿no? Que se cuiden los fiscales anticorrupción, porque ustedes saben una vieja práctica de las procuradurías y las fiscalías. Entras como fiscal y sales como indiciado. Entonces, acuérdense que esas omisiones, hay que avisarles, no son menores, ¿eh? Cuando cambie el viento, los que van a estar en el banquillo de los acusados seguramente serán estos funcionarios omisos con la corrupción que se detectó y se presentó amplia y públicamente en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario final. Leo. Pues que no nos repleguemos, porque algo que no está en la gráfica de Sofía, pero está en la mía, que no les voy a presentar, es que el cambio más importante entre 2015 y 2020 es que la sociedad mexicana se replegó y le regresó la pelota al gobierno y le dijo, tú haz la tarea, nosotros te damos un mandato popular, te encomendamos esto y nosotros nos vamos otra vez a nuestras casas. Si hay algo que logramos hacer durante la administración de Peña Nieto, fue no replegarnos, alzar la cara, tomar con dignidad este asunto y mirar de frente a la República. Yo creo que la sociedad mexicana se replegó, Sofía, no solamente el sector empresarial o el gobierno, la sociedad creyó que podía delegar en el Estado esta responsabilidad y lo voy a decir en un asunto no muy académico y le pido una disculpa a los académicos presentes. Nadie se pone a dieta por gusto, ni las empresas ni los gobiernos. Necesitan una sociedad exigente que diga, oiga, ya se le pasó la talla, compañero, ¿no?
ojalá la sociedad mexicana no se mantenga replegada como ha estado los últimos 3 años. Yo también quiero dar un mensajito final que se lo voy a volar al doctor Mauricio Merino, que entre otras cosas lo que hace es que explica teorías súper complicadas en 2 palabras, y es que cuando hablamos de corrupción está la clásica definición del libro de texto que dice que es apropiarte de algo que no te toca y estás generalmente abusando, digamos, de tu posición relativa de poder. Bueno, esa es la definición del libro de texto. A mí me gusta más la que usa Mauricio Merino, que está además parafraseando a una académica que se llama Nora Rabotnikov, que lo que dice es, la corrupción es la degradación de lo público. O sea, la corrupción no es en sí misma algo, es la degradación de lo que es de todos. Y esto que es público, pues tiene que tener por lo menos 3 características. La primera es que tiene que ser accesible. Si no es accesible, si yo no puedo ir al parque, si hay alguna bardita que me lo prohíbe, ya no es accesible y se está corrompiendo ese bien público. La segunda característica de la degradación de lo público que mencionan ellos es que tiene que ser incluyente. No puede no haber una rampa para personas discapacitadas de manera motriz, no puede no haber, no sé, una banqueta para que caminen las personas. Tiene que ser incluyente para todos. Y la tercera es que todos tienen que conocer que está ahí, eso que es público, eso que tenemos que cuidar, tenemos que saberlo y tenemos que poder hablarlo, intercambiarlo. Y creo que va muy de la mano con la reflexión de Eduardo ahorita al final, que es, nos replegamos porque no sabemos qué es nuestro. Entonces, todo el mundo sabe que ahí hay un parque y que está bardeado y que está súper bonito adentro, pero que yo no puedo entrar. Bueno, no nos repleguemos implica en date cuenta, ese parque es tuyo. Ese parque tú tienes derecho a ir a reclamar y exigir que quiten la bardita y que te dejen entrar y que haya banqueta y que sea seguro. Bueno, ese parque representa todo lo que es público y representa todo aquello que queremos para todos, para nosotros como sociedad. Participación ciudadana, rendición de cuentas, seguridad, empleo, salud, atención a la crisis de manera transparente. Vaya, hay una infinidad de cosas que son ese parque. Entonces creo que parte de no replegarse es saber que eso está ahí y a lo cual tienes derecho y es tuyo. Entonces si tú no te apropias de eso que es de todos, es muy fácil decir, es que no me tocaba a mí, ¿no? Yo tengo mi propio patio en mi casa y ya con eso me quedo. No, eso no es suficiente. Y ya. Bueno, en mi caso, justo con este cierre es con lo que también empecé yo mi participación, diciendo acordémonos de esa sociedad civil en el sexenio pasado, lo bien que estábamos animados, alineados, no hay que replegarnos, por supuesto que es un tema, pero por demás importante. Y no, la corrupción no es culpa del gobierno, efectivamente, tendemos a aventar la pelota por un tema de irresponsabilidad ciudadana también, es un tema de corresponsabilidad público-privada. La corrupción no se hace solamente de un lado, es como el tango, necesita 2 para bailar. Y sí es importante, yo creo, empezar a enfocar los esfuerzos en donde más, en los puntos de dolor más delicados. Si estamos detectando en esta encuesta 2019 del ENSIG que el 85% de los encuestados han detectado barreras a un trámite, pues es un número por demás relevante, ese 85%, para entonces ponerle atención a esas barreras. La digitalización, todo el tema del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria va de la mano de manera muy correlacionada, y yo siempre lo pongo como un cuadrado, ¿no? El combate a la corrupción tiene 4 lados, y no nada más es el Sistema Nacional Anticorrupción, es el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización. Mientras no logremos embonar estos 4 sistemas y que uno ayude al otro, pues por más encuestas que existan, esto no va a modificarse y no es un tema de quiero o voy con toda la intención de dar una mordida y que me cueste, en lugar de los 3,800 pesos promedio por persona, que es lo que cuesta en 2019 esa corrupción, pues a lo mejor cada vez va a ir aumentando porque cada vez me hacen más costoso cumplir mi objetivo como ciudadano. Pues creo que hay que enfocar los esfuerzos en ese dato del 85% que consideran que es una barrera al trámite. También viene una parte de satisfacción, que es la parte de percepción en sí. Ya Eduardo me hizo favor de mandarme un mensajito para ser más específica al respecto, porque efectivamente, y tal como viene descrito en la metodología del ENSIG, hay una parte que es de percepción y hay otra parte que es de victimización. En la parte de percepción, pues esa
No es que no me preocupe, claro que me preocupa, pero en el tema, por ejemplo, en donde ya están diciendo hay un 59% de personas que se han sentido víctimas en corrupción en materia de seguridad pública, pues ahí está otro gran dato. Si el 85% tiene barreras para un trámite y el casi 60% en su interrelación con seguridad pública está padeciendo corrupción, pues ahí ya tenemos dos grandes sectores para empezar a comernos este monstruo, porque mientras no lo agarremos, como yo a veces digo en las clases, a la Jack el destripador, es decir, empezarnos a comer por partes el problema, también difícilmente vamos a reaccionar. Ahorita, por ejemplo, toda la materia de salud, compras públicas en tiempos de COVID, es inaudito este gran esfuerzo que se le agradece muchísimo a Transparencia Mexicana y Tojil, de impulsar los micrositios en los estados para que se establezcan los mínimos indispensables que por ley deben de publicar los estados, pero solamente en un micrositio. Hoy todavía a los estados les cuesta trabajo aflojar, por decirlo vulgarmente, la información relacionada con el ejercicio del presupuesto en materia de compras públicas y en materia de cómo está ejecutándose el presupuesto en las acciones y en los programas que están comentando. No puede ser que solamente un estado, Sonora, sea el que tenga auditorías en tiempo real. Yo creo que eso también nos habla de la parte de voluntad, que ahí sí es 100% responsabilidad de los gobiernos, pero también que tanto estamos exigiendo como ciudadanos para que eso se dé. A mí me encanta el ventaneo que hace cada semana Susana Vigilancia, soy su fan, me declaro adicta a Susana Vigilancia y creo que hay que apoyar públicamente estos ejercicios porque esta parte que preocupa mucho al político del cómo me veo, pues es uno de los puntos en donde la ciudadanía tiene que entrarle y tiene que, no es vulnerar, no es atacar por atacar, pero sí es poner un espejo muy grande o una lupa, como lo hace Susana Vigilancia, en estas cosas que no están sucediendo. La ley de transparencia es muy clara. La nacional, la federal, la local, son clarísimas. Si ya es una obligación de transparencia, caramba, ¿qué te cuesta ponerla en un solo sitio? Pero además en tiempo real, no en 3 meses, ya que no la pudimos detectar. Y otra situación también, dejar de escondernos la información. Ah, te doy acceso a la información, pero ven a mi oficina y aquí están las 600 hojas impresas. ¿Así en verdad quieres que participe la ciudadanía? ¿Así me estás promoviendo el gobierno abierto? No, gobierno abierto es que me lo des en datos abiertos, en donde yo los pueda manipular para poder hacer mi análisis. Yo creo que esos enfoques también desde el lado de control de la corrupción tenemos que empezar a soslayar, porque lo hacíamos muy bien en el sexenio pasado y ahorita se desinfla un poco también y hay que reconocerlo por estas diarias batallas en donde todos los días amanecemos con una y ya no sabemos en cuál enfocarnos. La verdad es que como ciudadana, como madre, ¿no? El tema de estar defendiendo el país para mí, para mis hijas, para la ciudadanía en general, porque cada día hay un embate nuevo, claro que es cansado, pero esas son distracciones que nos impiden como sociedad enfocarnos en un esfuerzo. Yo creo que merece la pena que academia, sector privado y sociedad civil volvamos a establecernos metas muy claras, cortas, ¿no? Ir paso a paso, y creo que en materia de seguridad pública, en mejora regulatoria, tenemos 2 grandes rubros que salen de manera inevitable en todas las encuestas. Bueno, y yo nada más para cerrar quiero darles un último dato respecto al índice que mencionó Sofía, que es esta capacidad de combate de la corrupción que hizo Control Risk. Esta calificación habla de 3 grandes rubros: capacidad legal, donde salimos reprobados, 4.15, instituciones y democracia, 4.55, pero el punto en el que estamos bien calificados es en el de sociedad civil, medios de comunicación y sector privado con 6.24. Entonces, ahí reitero yo la fuerza que tenemos en el sector privado y en la sociedad civil para seguir empujando este tema. Y con lo que quiero cerrar es pidiéndoles a todos que nos llevemos, que asumamos esa responsabilidad de generar estos espacios y estas exigencias para ir aumentando estas comunidades éticas y para además seguir pensando qué podemos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las empresas y las cámaras,
para combatir esta parte de la impunidad? ¿Cómo podemos nosotros exigirnos entre nosotros mismos e ir poniéndonos estándares cada vez más elevados para que la solución salga de nosotros si es que no va a salir por parte del Estado? Y ya con eso es con lo que quiero cerrar. Majo, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Quisiera pasarle el micrófono al maestro Salvador Beltrán, decano de nuestra Escuela de Gobierno y Economía. Muchísimas gracias, Salvador, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y pues no me queda nada más que agradecerles a todos y a cada uno de ustedes su presencia esta tarde en este panel a nombre de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Agradezco sobre todo a la participación de nuestras tres distinguidas panelistas, a Leonor, a Sofía, a Nicole, a nuestro moderador estrella, Eduardo Bojorquez. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Nuestro reconocimiento a los cuatro por el extraordinario intercambio de ideas, acciones y sobre todo por el extraordinario y gran esfuerzo que cada uno de ustedes viene realizando, no de ahora, sino desde hace ya muchos años. Muchas gracias a Antonia Rodríguez también, directora ejecutiva de Abogadas MX, por su apoyo para la realización de este panel, a IPODEC por su apoyo en la difusión del mismo, a mis colegas, María José, a Carlos, al director de posgrado, Francisco Gamboa. Muchísimas gracias a todos, esperando verlos muy pronto en una próxima reunión. Cuídense mucho, un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Salvador. Y gracias a todos nuestros participantes del día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos. Sabemos que muchas de las preguntas se quedaron sin responder y me da gusto que se hayan quedado con más curiosidad porque justamente son parte del objeto del estudio de la maestría, ¿no? Entonces, definitivamente estamos a la orden para resolver todas las dudas que tengan, tanto por correo con Carlos y conmigo. Los invitamos a visitar la página de internet de la Facultad de Gobierno y Economía, así como el del programa de la Maestría en Anticorrupción, los diplomados que ofrece el HIPODEC también. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas Gracias. tardes. Muchas Hasta luego. gracias. Un placer. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo.